Le damos las gracias a Dios porque una vez más Él permite que su palabra sea predicada. Les invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel. Vamos a ir al capítulo 37 y vamos a leer el versículo 11. Y dice así la palabra del Señor. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra, porque está llena de vida, porque es eficaz. Gracias, Señor, por este tiempo en que tú permites una vez más que tu palabra sea predicada. Pedimos, Dios, que cumpla el propósito para el cual tú la envías, así como tú enseñas. Y además que haga lo que tú quieres que haga en cada corazón. Ayúdanos para que tu palabra siempre sea recibida por nosotros con fe. Ayúdanos, Padre, para que sepamos que todo lo que en ella está escrito es para nuestro bien. Que tu pueblo te siga y te obedezca, y que aquellos que no te conocen todavía, rogamos que tu Santo Espíritu use tu palabra para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En este versículo que acabamos de leer, observamos una visión pesimista y cómo la persona se rinde cuando tiene que enfrentar un imposible. Cuando el hombre tropieza con algo que tiene una solución muy difícil, cuando el hombre ve que no puede resolver ese problema que tiene, se rinde y dice, somos del todo destruidos. No hay esperanza. Pero Dios en su palabra nos enseña que esto no es así. El hombre muchas veces comete el error de medir su fuerza y su poder con el poder de Dios y piensa, si yo no puedo, entonces Dios no puede. Pero no nos olvidemos nunca de que cuando Dios quiere revelarnos su asombroso plan, el que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros, siempre lo va a hacer por medio de un acontecimiento que muchas veces se escapa a la comprensión del cerebro del ser humano. Nuestra mente es una mente finita. La mente de Dios es infinita. Dios tiene una sabiduría infinita y un conocimiento infinito. Y no solamente lo tiene, sino que además sabe cómo usar esa sabiduría que tiene y ese conocimiento que tiene. Y aquí vemos una experiencia que nos relata Ezequiel. Y es que vemos cómo este profeta, que fue un profeta fiel, fue un profeta obediente a todo lo que Dios le mandaba, vemos cómo él tiene una experiencia, podríamos decir, algo estática, de la presencia de Dios, de la presencia de Jehová, que cae sobre él y lo lleva a un valle lleno de huesos secos. Y esta experiencia es una experiencia visionaria, algo que él ve. Y esto sucede porque Dios había tomado el control de la vida del profeta. Nosotros, como creyentes en Cristo, debemos dejar que Dios tome el control
de nuestra vida. Y para que eso suceda, tendremos que rendir nuestro yo, para que Dios tome el control de nosotros. Le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida y decimos: Señor, toma el control de mi vida. Y así estamos. Muchas veces decimos: Dios tiene el control de mi vida, Dios dirige mi vida, y entonces todo lo que pasa en mi vida está dirigido por Dios. Y en este caso, como Dios había tomado el control de la vida del profeta Ezequiel y lo llevó a un sitio porque quería mostrarle algo, Dios quiere usar nuestras vidas para cumplir un propósito en ellas. Y cuando tú entregas el control de tu vida al Señor, Él te va a poner, te va a colocar en un lugar. Así como colocó al profeta en esa experiencia visionaria en un lugar, Dios te va a colocar en un lugar. Y a veces en ese lugar que Él te coloca, no es un lugar usual para ti, es un lugar que a lo mejor no te gusta, es un lugar donde experimentas soledad, donde puedes llegar a experimentar y a sentir abandono. Pero lo importante de todo esto es que si tú vives confiado en Dios, que Él tiene el control de tu vida, que Él dirige tu vida, entonces lo importante no es el lugar donde Dios te pone, sino lo importante es que Dios esté contigo. Yo siempre he dicho que el mejor lugar donde un cristiano puede estar es el lugar donde Dios lo ha colocado. Ahí donde tú estás ahora. No estás ahí porque es el resultado de una casualidad. Si tú has entregado el control de tu vida a Dios y Dios dirige tu vida, tú estás ahí en el lugar donde estás porque Dios tiene un propósito con tu vida y Dios quiere usarte. Qué formidable es cuando Dios toma el control de nuestra vida. Y en este caso vemos cómo Dios lleva en el espíritu al profeta Ezequiel y le enseña una visión en un valle de huesos secos. Y dice la palabra que son huesos secos y secos en gran manera. Huesos secos, secos, secos. Dios puede mostrarnos en nuestra vida huesos secos. Es decir, toda esa situación difícil que podemos llegar a vivir, que pensamos que no tiene solución, que es un imposible. Y hay situaciones en que nosotros vamos a tener que enfrentar un imposible. Dios puede enseñarnos huesos secos en nuestra vida. Todas esas situaciones que son difíciles y que pensamos que ya no tienen solución. Problemas en las relaciones matrimoniales. Algunos se rinden y dicen: esto no tiene solución. Problemas en el trabajo, problemas en la calle, problemas en la relación de padres e hijos. Esto no tiene solución. Cuando enfrentamos un imposible, debemos saber que sí puede tener solución si ese imposible que enfrentamos es conforme a la voluntad de Dios. Y vemos cómo Dios actúa, porque aquí podemos leer en el versículo 3 que Dios hace una pregunta. Cuando tú estás enfrentando una situación imposible, tú tienes que traer a tu memoria la palabra de Dios, porque Dios nos habla por medio
de su palabra. Y en el versículo 3 de este capítulo 37 del libro de Ezequiel, dice así la palabra del Señor: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? ¿Tú tienes un problema muy difícil? ¿Crees que ya no tiene solución? Y Dios quiere que nosotros traigamos a la memoria su palabra. ¿Qué fue lo que dijo Ezequiel? Humanamente Ezequiel habría dicho, ¿esto cómo va a vivir si son huesos secos? Y secos en gran manera. No tiene solución. Pero fíjense lo que dijo el profeta, ¿no? Dice, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Dios lo sabe todo. El profeta sabía que Dios lo sabe todo, pero además sabía que Dios tiene poder para dar vida a esos huesos si son conforme a su plan y a su propósito. Y cuando nosotros enfrentamos un imposible, tenemos que traer a nuestra memoria lo que dice la palabra del Señor. Si vamos al libro de Jeremías, el capítulo 32, dice el versículo 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y ahora nos hace una pregunta. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Si nos preguntan a los cristianos, ¿hay algo que sea difícil para Dios? Decimos que no. Que Dios todo lo puede, que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo conoce, que Dios tiene un propósito con todo lo que hace. Y podemos hablar y decir muchas cosas al respecto. Pero cuando somos nosotros los que estamos involucrados directamente en ese problema, cuando somos nosotros los que tenemos que enfrentar un imposible, es ahí cuando se pone de manifiesto realmente cuál es el estado de nuestra condición espiritual. ¿Cuál es el estado de nuestra fe? ¿Hay alguna cosa que sea difícil para Dios? Ninguna. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde personas han tenido que enfrentar imposibles. Podemos recordar cuando en el horno de fuego estaban Sadrach, Mesach y Abednego, y Dios los salvó de ese horno de fuego. O cuando Daniel fue echado al foso de los leones, vemos como Dios preservó la vida de Daniel y a Daniel no le ocurrió nada. O cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cómo Dios sacó a ese pueblo de Egipto y cómo llegaron al Mar Rojo y cómo Dios separó las aguas del Mar Rojo. Y tantos otros ejemplos que podemos encontrar en la Biblia donde han habido personas que han tenido que enfrentar un imposible y han contado con Dios. Dios levantó a Jesucristo de la tumba, lo cual humanamente es imposible. Pero Dios hace las cosas a su manera. Entonces, cuando estamos enfrentando un imposible, Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Cuando Ezequiel fue colocado en esa visión del valle de los huesos secos, y secos en gran manera, y Dios le preguntó si vivirán esos huesos, y dijo, como dije antes en el versículo 3, contesta el profeta, Señor Jehová, ¿tú lo sabes? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Primero le preguntó al profeta y luego le dio una orden. Le mandó que hiciera una cosa. Dios
iba a llevar a cabo el propósito de dar vida a esos huesos secos y secos en gran manera, y puede hacerlo de muchas formas, pero va a usar al profeta para hacerlo. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, Dios hizo el imposible de sacarlo de la esclavitud, pero usó a Moisés para ello. Si vamos a Éxodo, el capítulo 14, miren lo que dice el versículo 13. Entonces, el 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ahora vemos lo que dice el versículo 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y dice el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Moisés tenía que enfrentar un imposible. Moisés tenía que dividir las aguas del mar Rojo. Dios le dijo lo que tenía que hacer. Moisés declaró al pueblo, hoy veréis la salvación de Jehová. Usó Moisés para enfrentar ese imposible. Dios lo mandó. El Salmo 60, versículo 12, David escribió diciendo, en Dios haremos proezas. Debemos contar con Dios en nuestra vida, porque Dios es el Dios de lo imposible. Cuando tú llegas a ese momento en que has perdido ya toda la esperanza, cuando dices esto no tiene solución, cuando para ti es algo imposible, Dios puede hacer lo posible siempre y cuando ese sea el plan de Dios para con tu vida. Y muchas veces las cosas pueden tardar en solucionarse. Y uno dice, pero ¿por qué tardo tanto en solucionarlo? ¿Por qué? Y es porque muchas veces el hombre se rebela contra Dios y no obedece lo que Dios dice. Dios le dijo a Ezequiel, profetiza esos huesos. Y Ezequiel hizo como Dios le mandó. Profetizó, profetiza sobre estos huesos. Dios lo mandó. Y este profeta fiel obedeció lo que Dios le dijo. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que enfrentar ese imposible que podemos llegar a vivir en nuestra vida, Dios quiere que digamos lo que Él indica. Dios quiere que hagamos lo que Él nos manda. Dios quiere que creamos en todo lo que Él ha prometido. Dios quiere que tengamos plena confianza en Él y que actuemos sin dudar. Entonces vemos cómo dice aquí en el versículo 4 del capítulo 37 de Ezequiel, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. El profeta podía haber dicho, qué cosa más absurda. Tengo que hablarle a los huesos secos, y secos en gran manera. Pero esto es lo que Dios me ha dicho. Por lo tanto, el profeta deposita su fe en Dios y le obedece. Dice el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros,
Y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Y qué fue lo que hizo el profeta? Dice el versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Obedecí para que ese imposible que yo tenía que enfrentar por medio de la obediencia a Dios pudiera hacerse. Y no fue rebelde. Muchas veces el cristiano tiene que enfrentar situaciones que considera imposible. Va a la palabra de Dios, ve lo que Dios nos indica y dice, no, pero eso no lo voy a hacer así. Entonces nunca lo vas a arreglar. Porque en toda situación difícil, en toda esa imposibilidad que hay para ciertas cosas en la vida, si no obedeces a Dios, nunca se podrá arreglar. Dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero miren lo que dice ahora. Pero no había en ellos espíritu. Ezequiel tuvo una visión muy desoladora. Huesos secos y secos en gran manera. Creyó a Dios, profetizó a los huesos, pero ahora las cosas se ponían peor. Porque antes el valle estaba lleno de huesos secos, pero ahora el valle estaba lleno de cadáveres. Eran seres humanos sin vida. Muchas veces, cuando nosotros vamos a enfrentar un imposible, cuando vamos a enfrentar ese problema que tenemos, cuando Dios pide que actuemos y que hagamos nuestra parte, porque en todo problema que pensamos que no tiene solución, nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos que hacer la parte que Dios nos manda. Cuando damos ese paso de fe y empezamos a obedecer a Dios y hacer lo que Él nos dice, resulta que el problema se pone peor. Y decimos, ¿cómo puede ser? Antes estaba mejor. Y ahora que declaro lo que Dios me indica, cuando hago lo que Él me manda, cuando creo en lo que Él ha prometido, cuando he decidido confiar plenamente en Él, ahora resulta que todo se pone peor. ¿Qué vas a hacer? ¿Será que el profeta Ezequiel se rindió y dijo, ahora esto está peor, no voy a seguir adelante? ¿Qué fue lo que hizo el profeta? Dice el versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y miren lo que dice el versículo 10, aquí vemos lo que hizo el profeta Ezequiel, porque aquí se ve que no se rindió, las cosas se pusieron peor, pero él continuó confiando en Dios. Versículo 10, y profeticé como me había mandado. Nunca te rindas cuando enfrentes un imposible. Aunque pienses que las cosas se ponen peor, si tú sigues fielmente los pasos que Dios te marca, todo va a obrar para bien. Porque ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Continúo en el versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El plan de Dios era dar vida a esos huesos secos. Ese plan podría haberse tardado más o haberse tardado menos. Dios escogió al profeta Ezequiel para llevar a cabo su propósito.
no fue rebelde. Y entonces el profeta logró ver todas las grandes cosas que Dios había hecho. Lo vio. Cuando nosotros enfrentamos un imposible, si cumplimos fielmente lo que dice la palabra de Dios, aunque pudiera parecernos contradictorio, aunque dando ese paso de fe las cosas se pongan peor, sigue adelante y sigue cumpliendo la palabra de Dios. Porque cuando tú piensas que ya todo ha llegado a su fin, que no tiene solución, que todo se ha terminado, para Dios no. Para Dios no ha llegado a su fin. El profeta pudo ver el milagro que Dios obró al mostrarle aquella visión que tenía que ver, en ese caso, con el pueblo de Israel. Y muchos tenemos que enfrentar imposibles en nuestras vidas. Algunos enfrentan un imposible que es totalmente distinto al imposible que enfrenta otro. Pero aunque los imposibles que enfrentamos son distintos en nuestras vidas, el Dios que soluciona ese imposible es el mismo que reina y vive por los siglos de los siglos. Amén. Aquel pueblo dijo en el versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, miremos lo que dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Cuántas veces podemos escuchar a un cristiano decir, ya no puedo seguir adelante, este problema que tengo en mi matrimonio no tiene solución, o este problema que tengo con mis hijos no tiene solución, o este problema que tengo en mi relación social y fraternal con mis hermanos en la iglesia, con algunos de ellos no tiene solución, o este problema de encontrar aquello que necesito no tiene solución, necesito un trabajo y no lo encuentro, quiero estar mejor y no lo estoy, aquí nada tiene solución. Y vemos como los cristianos muchas veces se encierran en ese círculo pesimista y se olvidan de que Dios es el Dios de lo imposible. Pero Dios te quiere usar a ti para solucionar ese imposible. Dios pregunta, Dios manda. Tú contestas, tú obedeces, y aunque las cosas al principio parece que se pueden llegar a poner peor, debes seguir adelante, porque Dios quiere usarte para cumplir un propósito en tu vida. Si Dios controla tu vida, si Dios dirige tu vida, si tú has rendido tu yo y has dado lugar a que Dios sea quien dirija tu vida, debes confiar en Él y no darte por vencido, porque si es conforme a la voluntad de Dios, si es conforme a las promesas de Dios, todas las promesas son en Cristo sí y en Él amén. Y en esa fe y en esa fortaleza, el cristiano vive la vida que Dios le ha dado, porque por fe andamos, no por vista. Y queremos servir al Señor. Queremos ser esos siervos fieles y obedientes a lo que Dios nos ha mandado, en medio de un mundo que está totalmente destruido en muchos sentidos. Los cristianos tenemos fe en Dios porque es el Dios de lo imposible. Aquí el pueblo de Israel había perdido toda esperanza. Ellos pensaban que eran del todo destruidos, que ya no había nada que pudiera solucionar su vida. La ciudad capital, Jerusalén, estaba destruida, los muros derruidos. Sus casas estaban totalmente caídas, el templo había sido quemado, ya no tenían tesoros, habían sido saqueados, los líderes del pueblo habían sido asesinados.
habían pasado a esclavitud en Egipto, otros estaban esclavos en Asiria, exiliados en Babilonia. Habían perdido toda esperanza, era imposible que todo pudiera restaurarse. Pero Dios le dijo a Ezequiel, estos huesos secos vivirán. Cuando enfrentes un imposible, no pienses que ya todo ha llegado a su fin y que todo se ha acabado. Y Dios nos va a mostrar huesos secos en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que arreglar. Enfrentando un imposible, contando con Dios, escuchando a Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos en esta tarde. Dios bendiga a su iglesia. Amén.